En el día de hoy, en este video vamos a hablar sobre los métodos alternativos de solución de conflictos, en compañía de Melissa Rodríguez y quien les habla, María Fernanda Rodríguez. La palabra conflicto significa combatir, luchar o pelear. Conflicto es la relación entre dos o más personas que realizan conductas tendientes a obtener metas que son incompatibles o en lo que alguno de ellos los percibe como incompatibles. El conflicto es parte normal del desarrollo de nuestras vidas, por ende, no es ni positivo ni negativo, simplemente existe y está allí. ¿Cuáles son los aspectos del conflicto? Tenemos aspectos positivos y aspectos negativos. En cuanto a los aspectos positivos, al darse esta situación, puedes generar cambios en las dos partes, puedes fomentar crecimiento y madurez, como también puedes llegar a solucionar el conflicto de la manera más salomónica posible. Dentro de los aspectos negativos, tenemos que desgasta las dos partes en conflicto. Afecta la relación, gasto innecesario de energía, se puede originar mayores conflictos que pueden quedar residuos de rencor y que puede que el conflicto nunca tenga una salida. En el derecho se le denomina la palabra conflicto para señalar aquellas posiciones antagónicas que surgen por un conflicto de intereses, cuando las partes no quieren ceder algún derecho o pretensión que consideran suyo o que tienen mejor derecho. Cuando se tiene un conflicto de intereses entre dos o más partes, lo normal es pensar que quien puede resolver este conflicto es el Poder Judicial, es decir, resolver los conflictos de los individuos. Esta afirmación ha desarrollado dos pensamientos en las personas. El primero es que el Poder Judicial es el único medio para poder solucionar conflictos de intereses de la manera más eficaz, de modo que no hay otro mecanismo para resolverlo. Y si lo hay, es inservible. Cualquier persona que preguntes en la calle sobre dónde acudir si tiene un conflicto con otra persona, ¿qué te dirá? Te dirá, acude al Poder Judicial. Segundo, el otro punto es cómo la sociedad ha ido perfeccionando aquel o aquellos mecanismos que solo endurecen la confrontación que se deriva de un conflicto, es decir, nuevas leyes, normas que ayudan a agilizar el proceso judicial y muchas veces, pero que no han hecho énfasis en aquellos otros métodos de solución que van a ayudar a solucionar los conflictos de la manera más pacífica. Otro punto en contra es que la misma carrera del abogado hace que éste esté preparado para llevar un litigio de la manera más eficiente, es decir, cómo elaborar una demanda, una contestación, llevar un proceso judicial, hasta que culmine en una sentencia a favor de su cliente, para que se le haga valer su derecho e incluso llegar hasta la ejecución de la sentencia, para poder obtener el pago de una deuda o la recuperación de algún bien. Todo esto no está mal, porque efectivamente se necesita profesionales que defiendan nuestros derechos en caso de conflicto, pero lo que es necesario recordar es que acudir al Poder Judicial debería ser la última instancia para resolver el conflicto, cuando ya habiendo agotado otros mecanismos de solución recién acudes al órgano jurisdiccional. Entonces, ¿por qué recurrir a métodos alternativos de solución de conflictos? Los métodos alternativos de solución de conflictos son aquellos mecanismos que aparecen o salen a relucir en medio de controversias que se presentan en los ciudadanos. Estos son calificados como herramientas útiles, ágiles y que son de aplicación inmediata. Por medio del uso de ellos nos permite esclarecer aquellas posiciones antagónicas para resolver el conflicto. Una de las ventajas es evitar el despilfarro de dinero en todo lo que conlleva el proceso judicial, desde el inicio hasta el final. Hasta a veces es posible que todo el dinero que has gastado es mayor a la pretensión que anhelas en el proceso judicial. Otra ventaja es evitar la fatiga
El estrés que conlleva seguir un proceso judicial es engorroso por varios años, que en muchos casos se da. Y lo más importante es acortar el tiempo en resolver el conflicto, porque por medio del Poder Judicial, como lo dije hace un momento, es posible que lleve muchos años. Al final, la satisfacción de tu pretensión puede no ser eficiente ya para ese momento. ¿Cuáles son los medios de solución de controversias? El más común es el proceso judicial por antonomasia por regla general y por estar arraigado a nuestro pensamiento como el más indicado y seguro. Y dentro de los medios alternativos tenemos la negociación. En este medio de solución de conflictos involucra la voluntad misma de las partes de querer solucionar el problema, en la cual las partes son quienes aportan su percepción de cómo resolver el conflicto. Este es el proceso de comunicación directa o indirecta entre las partes en conflicto que buscan llegar a un acuerdo de una forma no adversarial, teniendo como objetivo maximizar sus intereses y necesidades sobre sus posiciones. Aquí no hay un intermediador o tercero que participe en la negociación. De hecho, en una negociación hay posibilidad de que una de las partes tenga que ceder más de su pretensión para que se lleve el acuerdo. Es posible que se lleve un acuerdo justo, pero con la finalidad de acabar con el conflicto. La mediación se caracteriza porque sí se da la intervención de un tercero que actúa como promovedor de la comunicación, es decir, la facilita para que las partes puedan ceder y llegar a un acuerdo solucionando el conflicto. Primero, señalar que también se da la voluntad de las partes de solucionar. Segundo, la confidencialidad por todo lo que se hable y se acuerde. Tercero, la neutralidad, porque el mediador es neutral, es decir, no tiene una posición parcializada. Y cuarto, igualdad de las partes. Continuando con el arbitraje se sustenta como un órgano investido de capacidad jurisdiccional, es decir, que puede administrar justicia. Se diferencia del proceso judicial porque en este caso el juez o los jueces que integrarán el juzgado son personas privadas dotados de facultad jurisdiccional y que actúan como árbitros a efecto de resolver el conflicto. Ten en cuenta que este también es un proceso judicial, pero con jueces privados. En consecuencia, es más rápido. Hay celeridad en el proceso, aunque hay un punto en contrario y es que es costoso. Y por último, tenemos a la conciliación. La conciliación es el método más usado por las partes a efecto de evitar apertura o continuar con un proceso judicial. Este es el más común y el más arraigado en la relación con un proceso judicial. La conciliación se diferencia de la mediación porque el conciliador, que es casi lo mismo que el mediador, en este caso, es conciliador, no solo facilita la comunicación, sino que aporta ideas, soluciones para poner fin al conflicto. Aquí, el conciliador ayuda a las partes a que comprendan la importancia de la relación, ayuda a las partes a que analicen las alternativas de forma objetiva y controla las reacciones negativas frente a posiciones extremas, etc. Estos son los métodos alternativos de solución de conflictos. Primero, añadir que la conciliación es una alternativa especial para culminar un proceso judicial, sea al inicio, al medio o hasta antes de que se emita sentencia. Hablo de un proceso judicial porque es cierto que existen conflictos fuera que no tienen nada que ver con llevarse a cabo en un proceso judicial. Ahora también es importante recordar que no todas las pretensiones son materia de conciliación, sino como lo establece el Código, aquellos derechos que son disponibles. Por derecho disponible se entiende por aquellos derechos que tienen un contenido patrimonial, es decir, que pueden ser susceptibles de valoración económica. Y también aquellos derechos que, no siendo susceptibles de valoración patrimonial, pueden ser objeto de libre disposición. Ejemplo del disponible puede ser el cobro de una deuda, los intereses de otro, sin contenido patrimonial. Podría ser acordar la tenencia de un hijo, por acuerdo de los padres. Y dentro de los derechos no disponibles tenemos la declaración de anular o validar un acto jurídico. Aquí ya no es un derecho disponible obligatoriamente, ya que se necesita la pronunciación de un juez.
Lo importante es que antes o una vez iniciado un proceso judicial es que pienses que no es la única vía para resolver tu conflicto y ahorrarte el tiempo, dinero y la fatiga que involucra este proceso. Es lo más eficiente y eficaz mediante los métodos alternativos de solución de conflictos. Bueno, eso es todo por este video. Nos vemos.